Detrás hay una propuesta, como este ideario, por ejemplo, que tengo a la mano. Cuéntanos un poco de ti, Seín, porque en verdad solo sabemos que eres huancabelicano, que naciste el año de 1951. ¿Cuáles son tus especialidades, además de la literatura? Bueno, sí, soy huancabelicano, nacido en un caserío donde éramos una familia alfabeta, dentro de una comunidad analfabeta total, ¿no? Huancavelica. Pasé a Huancayo a educarme y en Huancayo tuve un gran descubrimiento, encontrar que habían diferentes tipos de sociedad. Huancayo era una sociedad mucho más democrática de la cual yo venía y donde el hijo de un propietario de tierras podía ser igual a un cargador del mercado, podían tutearse. Una sociedad muy democrática, Huancayo, muy diferente a la huancabelicana, tal vez a la yacuchana misma, ¿no? Diferente a la cusqueña también en los primeros años del siglo pasado. Exactamente. Claro que sí. Y aquí luego, las aristocracias estaban marcadas. Y diferente a la de Lima. Uno llega a Lima, yo llegué a la universidad ya a Lima, y en la Universidad de Ingeniería, en la UNE, habían tres estratos muy definidos de estudiantes. Los del sector alto, que eran pocos, que vivían con automóvil propio a la universidad. Los del sector criollo limeño, que eran de los barrios medios de Lima, que querían estar por encima de todo, y estábamos toda la mancha provinciana de todas las provincias del país, y que estábamos en el sótano de esa pirámide social. No, eso me llamó la atención. Más tarde tuve que aceptar y darme cuenta de que la visión de las personas depende de en qué clase social se ubique y en qué estrato esté. No parecía muy lógico, yo estudiaba ingeniería. Y resulta que los principios, comillas, científicos que yo me estaba formando no me permitían explicarme lo que socialmente estaba pasando. Es la gran revolución de clases. Tú lo llamas como la andinización de Lima. Otros lo llaman la cholificación limeña, ¿no? Exacto. Ahora, no uso mucho el término cholo, no Sí, uso me he dado siendo cuenta. equivalente de mestizo, porque se usó durante mucho tiempo y se sigue usando como un despectivo del mestizo. Claro que sí. ¿No? La historia del Cholo Nieto, cuando se va a Chile, Nieto llega exiliado, perseguido por la justicia peruana, y allí en Chile la acepción de Cholo es peyorativo, Sí. y los chilenos se lo ponen a Lucho Nieto, Sí. al padre. Y bueno, él vuelve y reivindica el término, resemantiza la palabra Sí, quechua sí. y le da ese timbre de orgullo que los cholos cusqueños solemos tener. Sí, el término cholo lo acuñan un poco los españoles de la colonia, utilizando el nombre que tenía el perro pelado. Cusco. El perro pelado, el chusco, Ajá. que lo hay en México, lo hay en Cuba, Claro, lo hay en Perú, sí, lo hay en sí, todo sí. sitio. El cholo escuincle. Entonces, se queda la parte del escuincle y se queda solo como cholo, pero como un despectivo al mestizo. Luego, el término mismo mestizo durante la colonia es pésimamente tratado. Tú recordarás, por ejemplo, que en Huamampoma de Ayala, él tiene un desprecio al cholo, al mestizo, un desprecio. Entonces, luego de la proclama maravillosa de 1821. Garcilaso de la Vega, No, de Garcilaso de la Vega, donde reivindica el término mestizo, más adelante, Perdóname que te haga un Claro, paréntesis lo que ahí. gustes. El Inca Garcilaso de la Vega entra también en dubitaciones, porque a momentos se llama indio, Sí. en otros momentos se reconoce como mestizo. Sí. ¿Cómo evalúas esa circunstancia que increíblemente 4 siglos después perdura hasta el día de hoy? hasta el día de hoy. Y es un poco la razón del surgimiento del movimiento indigenista. Es un movimiento de mestizos. Yo estuve ayer en el Museo de Arte Popular y lo primero es la gran foto esta de los indigenistas. Y ninguno es indígena, tal vez. Todos son oligarcas, exhacendados, Exactamente. hijos de hacendados, ¿verdad? Exactamente. Apuntas ahí con mucha Sí, claridad. sí. En el año 1900 y posteriores, los indigenistas, ¿quiénes son? Son los hacendados, los yactataitas. Sí. Y el que hace el poema más hermoso en quechua es un hacendado que era el más cruel Sí. de todos los hacendados de la provincia de Canas, Exacto. Alencastre, Exacto. Quilcubaracas. El gran problema de estos señores que tú mencionas es que en Cusco y en los salones cusqueños eran los grandes señores. Llegaban a Lima y eran considerados cholos. Perdona que te haga una pregunta. ¿Y por qué estos hacendados se visten de cholos, con poncho, si eran los primeros verdugos de los campesinos? El gran problema es el problema es este del mestizo. Mucha gente cree que el mestizaje es algo superfluo o adyacente. Algunos dicen, yo soy cholo, pero cuando están con unos tragos adentro. El cholo, si tú coges un frasco de tinta
de tinta amarilla y uno de tinta azul, y coges un tercer frasco y viertes un poco de estos y se forma aparece un líquido verde. Yo te pregunto, ahora en ese líquido verde, sepárame el amarillo y sepárame el azul. Imposible. Y ya no hay. Ya no hay. Ese es el mestizo, donde tenemos de la cultura nativa un componente, pero de la cultura europea tenemos el otro componente. No solo de la española, de la cultura europea. El gran problema del indigenismo es que el practicante del indigenismo limita sus posibilidades a solo ser heredero de la gran cultura andina, de la cultura incaica, digamos. Y cuando tú le preguntas, ¿y dónde está tu renacimiento? ¿Dónde está tu Edad Media? No tiene. No tiene. Y yo digo, no es que no tengas, lo tienes dentro tuyo y lo estás castrando. ¿Por qué? Porque también eres heredero de todo lo que la humanidad hizo en esta tierra, somos herederos. Y nuestro derecho y obligación es apropiarnos de todo lo andino y de todo lo nuestro y practicarlo, pero también apropiarnos de todo lo occidental, de todo lo europeo y digerirlo. España que nos conquista, cuando nos conquista ya tenía una fractura grave. La España de los Reyes Católicos estaba siendo reemplazada por la España de Carlos V, por el poder de Carlos V, que no era español, él era austríaco. Por cuestiones de herencia se hereda y pone administradores austríacos en España. Esos administradores imparten nuevas ordenanzas para América y nos refunden al sótano. A España la revientan. Luego de Carlos V viene Felipe II, vienen todos los Felipes, hasta Napoleón Bonaparte. Nosotros venimos a hacer eco de esa desgracia española. Entonces fuimos tan desgraciados como ellos. Ellos vinieron y obviamente trataron de sacar el máximo provecho de estas tierras. Desde el momento que ellos llegan, vienen a constituir la clase alta. Hay una, comillas, plebe, un indígena que viene a ser la clase baja. Y al medio aparece una clase media invisible, que es el mestizo, rechazado por unos y por otros. El español le quita el derecho a usar caballos, a usar armas, a tener el apellido, a estudiar. Le quita el derecho a todo, prohibido el mestizo. Solamente hacer encargos que le encargue el español. Hacer mucamo el español. Nada más. Y por el lado indígena también, recortado, ¿no? Lo que por el lado indígena le prohíben al mestizo entrar a las reducciones de indios y vivir allí. Pero a la vez, como este se ve al medio, habla quechua y habla español, y puede hacer de correa de transmisión entre esas dos clases sociales, aprovecha de unos y de otros para poder vivir. Por tanto, es repelido también por el indígena, es repelido por el indígena y repelido por el otro. No es indio, ni es español, rechazado por los dos lados, maldecido por los dos lados. Pero al mismo tiempo tiene esa virtud de la versatilidad, está en uno y otro sitio. ¿No te parece que es algo así como la clase media? Exacto. El mestizo de la colonia es la materia prima para la clase media. Pero el hecho de haberle prohibido que ejerza oficios, salvo aquellas cosas menores, el mestizo estaba prohibido de ejercer oficios. Y en ese momento, con esas prohibiciones, se cauterizó el surgimiento de una clase media peruana. Cuando vino la independencia, llegamos a la independencia sin clase media. Durante la República, por los años 60 o 70, se facilita la migración de europeos. Llegan a Lima como 5.000 italianos y se dan cuenta que no hay un sastre, que no hay una panadería, no hay donde tomarse un café. ¿Y qué hemos importado? No hemos importado raza, hemos importado cultura clase media al llegar. Y, cosa curiosa, los hijos de estos migrantes fueron los primeros profesionales en el Perú y fueron los que comenzaron a hacer arqueología, historia, a buscar el pasado peruano. Incluso los primeros gastrónomos del país, porque son ellos los que inventan ese mondonguito a la italiana, que hoy en día se consume tanto. Perdóname, pero vamos a dar un salto desde la colonia hasta nuestros días. Desde Lima, la Cámara de Comercio, la clase, ¿cómo llamar? La clase potentada del país, la CONFIEP, el Ministerio de Cultura, nos están tratando de inducir a celebrar el bicentenario.
Yo lo he notado claramente, asistí a un coloquio auspiciado por la Caja Municipal, pero estaba el ministro de Cultura de aquel momento, etcétera, etcétera, y todos hablaban, sí, tenemos que celebrar el Bicentenario, y además el ministro dijo en aquella ocasión, al Cusco se le va a entregar, no sé, 200 millones, 150 millones para hacer una gran celebración, me imagino con algunas obras, pero también con una francachela fluida. ¿Tú crees que hay algo que celebrar en este Bicentenario del 21? Sí, es buena pregunta. Y es buena pregunta que se hace justo alguien de esta generación. Nuestra generación, los que vivimos ahora y compartimos la vida ahora, vemos el mundo en otra forma. Nosotros ya desapareció el hacendado. Desapareció el hacendado. Obviamente que se transmutó el hacendado antiguo, ahora es industrial, es comerciante, no desaparece. En las sociedades, sea desde los griegos hasta se transforma. Desde estos 3000 años, siempre están 3 clases sociales, mínimo. Hay una clase alta, una clase media y una clase baja, cada uno con su rol. Lo ideal en una sociedad justa es que los 3 participen en el gobierno y en las decisiones de gobierno, participen. Es decir, el campesinado ha de tener su representante y participar, la clase media ha de tener, la clase alta ha de tener. Ahora, ¿quién gobierna? Dependiendo, puede gobernar hasta un rey. Pero los reyes en Europa, en la Francia, en la España misma de los reyes católicos, gobernaban con un parlamento que los controlaba. La reina Isabel la Católica fue reina porque... Estás haciendo referencia a Polibio y los romanos. Exactamente. La reina Isabel la Católica fue reina porque las cortes de Castilla fueron al convento donde ella iba a hacer vida monacal y le pidieron que fuera ella la gobernante. O sea, fue por nombramiento. Muchas veces acá se dice, nadie tiene corona para no juzgarle. Hay que meditar un poco. Aún los que tienen corona son juzgados. Por eso fue que Inglaterra decapitó a un rey, a Carlos V, luego de juzgarlo. Volvamos al Bicentenario. Exacto. Entonces, la primera reacción que nos suscita el Bicentenario es ¿de qué? De la independencia. ¿Cuándo? 1821, ¿cuándo? 28 de julio. Un momentito, esa fue la independencia de Lima. ¿Por qué no hemos festejado la independencia de Cangallo? Ajá. Cuando Cangallo en 1814 se levantó con Basilio Auqui, con todos los descendientes españoles, y declararon su independencia en Cangallo. 2 años después, Huánuco declara su independencia. 1814, también los hermanos Angulo, aquí en el Cusco. Y son independencias ya regionales. Pero ahora, lo que se trata Pero además la independencia de Lima es una independencia parcialmente fracasada. Totalmente. Porque sigue en 1824. Exacto. Y según tengo referencias en Ayacucho en 1825, seguían existiendo bases realistas. Exacto. Es decir, la proclama de San Martín es una proclama bien intencionada pero carente de realismo. Exactamente. Tuvo que venir Bolívar a enfrentar y a solucionar. No hay tal bicentenario, para empezar. Exacto. Entonces, esto es nada más, una vez más, es la confirmación, la consolidación de la visión criolla de la historia del Perú. No tenemos un Basadre cusqueño, no tenemos un Pablo Macera huancabelicano. Ellos mirarían la historia de otro ángulo. Has mencionado a 2 personajes que son extraordinarios en la historia de nuestra patria. Pablo Macera, crítico de la historia, pero por ahí tenemos un cusqueño como Pepe Tamayo, y sospecho que tú has leído Pepe Tamayo, sí, porque haces una alusión a estos terratenientes de la convención, sí, que está en el libro de Pepe Tamayo. Exactamente. Gran historiador Pepe Tamayo, soslayado y no reconocido por la cultura criolla limeña. Sí. Lo han espectorado del Cusco, ¿sabes cómo lo echaron de la Universidad de Escupitacos? Sí. Porque era demócrata cristiano y no sé cuántas cosas más, en años en los cuales la izquierda maoísta se enseñoreaba en la universidad. Hoy Pepe Tamayo radica en la capital de la República, aunque claro, tiene una visión un poco oligárquica de la historia, ¿no? De hecho. Es el defensor de los hacendados. De hecho. Lo que decíamos, siempre que se coja un libro se va a tener que ver y decir de qué clase es este señor. Los que nos hemos formado por los años 70, nos formamos en un ambiente de efervescencia marxista. Y los que no éramos marxistas, mirábamos con cierto recelo hablar en términos de clases sociales, o de luchas de clases, o de oligarquías. Nos parecía términos ideologizados. Ha tenido que pasar el tiempo, hemos tenido que acceder a más lecturas para ver que desde 1000 años antes de Cristo, desde que había palabra escrita y habían analistas políticos, no hay otra forma de hablar de este tema si no es hablando de clases sociales. Materialismo histórico, plusvalía, clases sociales, no procesos productivos. No hay forma de hablar. Bueno, volviendo nuevamente al tema,
¿hay algo que celebrar en este bicentenario? Ya hemos demostrado, perdón, lo ha hecho usted, de que el bicentenario no se cumple en 1821, de ninguna forma. Pero encima tenemos 200 años de corrupción, de presidentes todos metidos en la cárcel, la República, y Macera te cuenta la historia de cómo los presidentes, incluido Ramón Castilla, era un ladrón, porque libertó negros y cobró por cada liberación de los negros mucho más de lo que en realidad debía pagarse. ¿Qué hay que celebrar en el bicentenario? ¿Hay algo? Siendo positivos, podríamos celebrar esta visión que es la que estás planteando. Es decir, que por primera vez vemos de que hay una relación, que todo es relativo, que la historia que nos han contado y la que nos quieren vender ahora es relativo al punto de vista de la clase oligárquica, del criollismo, de los criollos que tomaron el control del país con la independencia y poco a poco fueron modelando su sistema de gobierno y nos tienen hasta el día de hoy bajo ello. En el gobierno actual se puede pensar que venimos eligiendo nuestros gobernantes, pero estamos viendo de que un gobernante como Ollanta Humala, que se presenta con el polo rojo hasta que gana las elecciones y luego cambia al polo blanco, sí. ¿Cómo puede ser eso? O un Alejandro Toledo, que recuerda ser el cholo sagrado. Exactamente. Y en algún momento nosotros dijimos, por fin, los indios en el poder. Exactamente. Por la cara que tenía Toledo. Pero era el más pillo de todos los que llegó a Palacio de Gobierno. Y ahora lo que nos dicen es que tenemos la culpa nosotros por haberlos elegido. La respuesta es, momentito, yo elegí a otro. Este cambió. Sí. Este traicionaron. cambió. Los griegos a ese fenómeno le llamaban demagogia. Y además ya lo habrían matado. Claro, a eso iba. Los griegos no perdonaban ese tipo de traiciones. La demagogia era uno de los pecados públicos más graves que se pagaba con la vida. Si tú tomas un cargo público, te comprometes a algo, tomas un cargo y llegas arriba y no lo cumples, sencillamente pierdes la cabeza. Tendrían que matar a todos los presidentes, a todos los gobernadores regionales y a todos los alcaldes. Eso. Recuerdo un gobernador que nos prometió, les voy a traer el gas al Cusco en 6 meses. Ya tendría que estar buscando su horca. Exacto, pero como no hay castigo, se convierte en un método de llegar al poder, de prometer aún lo soñado y luego en el poder sencillamente ponerse realista y decir, he visto que no se puede. Vamos a García Pérez, el gran demagogo de la patria. El demagogo. Una vergüenza, ¿no? Sí. Ahora, entonces, ¿qué sistema de gobierno vivimos? Hay pocos sistemas de gobierno en el mundo, no son infinitos. Monarquía es cuando convierte un monarca, para bien, pero cuando se degenera, se convierte en un déspota. Luego, cuando hay una clase social alta que gobierna por el bien de todos, es aristocracia, pero si es que se degenera, viene a ser oligarquía. Si es que esta clase social gobierna solo para el interés de su clase, es oligarquía. Pero si gobierna por el bien de todos, como te decía, es aristocracia. ¿Y los tiranos dónde entran? Los tiranos son la degeneración del monarca de arriba. Es uno solo que gobierna para su interés y el de su camarilla, es el tirano. Hemos tenido tiranuelos en el país. Muchos. En estos 200 años tendríamos, no sé, si alguien quiera celebrar a los tiranos que hemos tenido a lo largo de la historia, todos golpistas, en gran mayoría. Ahora, nosotros, y luego la tercera forma de gobierno es cuando gobierna la clase popular, es democracia. Pero también cuando se degenera, se convierte en oclocracia, que es el caos. Pues bien, ¿a qué vamos? Cuando en estas clases, gobiernos sociales, no quedan equilibrados, cuando una de las clases gobierna solo para sí, es una sociedad desequilibrada, que va a buscar su equilibrio. Va a buscar su equilibrio. ¿Con qué? Con violencia. Entonces, nosotros en este momento nos encontramos ya hace varios años al borde de la oclocracia. Sí, de la oclocracia. Y eso se ve en 13.000 años de historia, se ha solucionado con, comillas, mano fuerte. Sí. Llama a una dictadura, de cualquiera, de derecha, de izquierda, lo que sea. ¿Tú crees que Vizcarra está al borde de dar ese paso, de saltar el Rubicón? Nos está llevando a eso. Nos está llevando a eso y la CONFIEP nos está llevando a eso. El Congreso nos está llevando a eso. Anoche he escuchado a la presidenta de CONFIEP diciendo sí, el presidente Vizcarra se ha convertido en una suerte de socio de la izquierda que quiere generar el caos y la anarquía en el país. Imagínate, los empresarios del Perú se han puesto prácticamente los uniformes de guerra y ahora han salido a las calles intentando hacer que el presidente Vizcarra retroceda en su afán de adelantar las elecciones. Tema que también nos ha enfrentado a los peruanos. Sí. Hay unos que están a favor, sí, otros en contra. Sí. Tú que conoces la historia desde sus orígenes, ¿qué puedes decir sobre este episodio?
¿Adelantamos o no las elecciones? Sí, hay algo con este presidente Vizcarra, que es ingeniero. Y por desgracia, un país lo tienen que manejar políticos. Obviamente puede haber ingenieros políticos. Para un ingeniero, 1 más 1 es 2, aquí o en la China. Para un político no. 1 más 1 puede ser igual a 0. ¿Tú te acuerdas que las elecciones anteriores se unieron el PPC y el APRA y sacaron 0? Sí. No sumaron. La sumatoria política no siempre es matemática. No son matemáticas. Un ingeniero no concibe eso. Él piensa que si tiene un esquema implementable y si él lo entiende, él cree que es nomás poder tener capacidad de convicción de hacer entender al resto. Y no es así. No ve bien los intereses que hay atrás. Sí. No ve y cada vez que el presidente Vizcarra recorre el país y hace mítines diciendo acompáñenme, tenemos que adelantar las elecciones, día a día son menos los que simpatizan. Vizcarra no se da cuenta que una exigencia de esta naturaleza no puede ser promovida desde Palacio de Gobierno, porque hasta el mes de febrero o marzo todos los peruanos pedíamos que ese parlamento, que es un estercolero, se cierre de una vez. Pero desde que un miembro de esa clase política nos dice que también hay que hacer eso, inmediatamente el pueblo ha entrado en una suerte de reflujo. Algo está pasando con el país. Lo que está pasando ahora es que esa atmósfera oclocrática, para llamarlo de alguna forma, que pues, si hubiera enderezado con una mano fuerte con cierre del Congreso, no tomó la decisión. Y el problema oclocrático continúa. Exacto. Y además se está diluyendo esa percepción. Y estando en esa circunstancia el país, eso no se concibe, eso no se corrige ni con encuestas, con nada. Simplemente mano fuerte y composición y enderezar el camino. Qué interesante que digas esto, porque revisando la historia, al igual que tú, yo menos que tú naturalmente, yo leo algunas cosillas por allí, cosillas por allá. Curiosamente los gobiernos dictatoriales, sobre todo en los famosos tigres asiáticos, han tenido éxitos impresionantes. Singapur, por ejemplo, su pena de muerte, ha rediseñado la política del país junto con otras medidas económicas. Es decir, amigos televidentes, perdónenme, lo que voy a decir sabe a herejía, pero no siempre las dictaduras son tan despreciables como las imaginamos. Perdona que diga esto, pero Singapur es un caso patético. Tú lo has dicho. Es decir, se nos ha repetido hasta el cansancio de que vivimos en una democracia, y no es así. Se nos dice que somos una república democrática. ¿Y entonces qué defendemos? Tendría que haber una pseudo-democracia. Exactamente. Una democracia es un prostituida. Gobierno oligárquico, que viene oligárquico desde la independencia y que se ha ido remozando en varios momentos. Oye, tocas un tema fascinante. Pedro Salinas, que era un gran ensayista, amigo mío, decía, Mario, esta democracia representativa es un fracaso. Estoy escribiendo un libro, me lo dijo antes de morir, acerca de la democracia directa, que es la democracia que hacen los campesinos. A ver, el presidente de la comunidad ha violado a esta niña, además se ha tirado la plata. Compañeros, ¿qué dicen ustedes? ¿Lo bajamos? En el acto lo bajan. No hay ministerio público, que el policía, que la denuncia, que la medida cautelar, nada de eso. En el acto. ¿Por qué no aplicamos una fórmula de democracia directa en el Perú? Volviendo al tema que hablabas de las dictaduras, Leguía fue un dictador. Y fue el año en que se hicieron más construcciones. De la famosa república aristocrática que llama Basadre, cuando no era aristocrática, para ser aristocrática hubiera tenido que gobernar por el bien de todas las clases sociales, y no fue, solo fue por el bien de ellas, y el único nombre que se ha hecho acreedor es oligárquica, república oligárquica. Pero esa república oligárquica tuvo un primer tropezón con Leguía, y Leguía hace las carreteras, la carretera Panamericana Sur, Norte, la carretera Central, creo que el Estadio Nacional, una serie de obras hace Leguía. Luego de eso, la oligarquía se recompone hasta Odría. Odría, tienes otro dictador nuevamente que te hace las grandes unidades escolares, los hospitales del centro. La termoeléctrica del Cusco la hace Odría, las unidades vecinales. Exactamente. Es decir, curiosamente la dictadura en ocasiones llena vacíos que la democracia, esta democracia amorfa, perdone la expresión, prostituida que hemos nosotros bendecido en el Perú, la hemos santificado durante 200 años, en realidad ha sido nuestra peor enfermedad. No estoy abogando por una dictadura, sino por una auténtica democracia, como seguramente lo haría también CEI. Pero ahora sí, CEI, cambiemos de tema. Hemos hablado sobre el Bicentenario y me gustaría hablar acerca de tu ubicación, porque a momentos eres ensayista, eres cronista, eres cuentista y no sé dónde te sitúas. Me gustaría que al público le cuentes exactamente cómo te identificas en este escenario variopinto de la literatura. Pero concédeme 2 segundos, marchamos una pausa y enseguida volvemos.
Debido a problemas de localización, inconsistencias y desorden en la ubicación de predios registrados de nuestro distrito, la Municipalidad de Huanchac, a través de la Oficina de Catastro, ha iniciado con el reordenamiento y asignación de la numeración municipal oficial 2019. Serán más de 9.000 lotes y aproximadamente 15.000 unidades prediales a las que se les asignará una numeración, además de una certificación gratuita. Esto beneficiará a nuestros vecinos con la fácil ubicación de sus predios, la presencia en plataformas virtuales catastrales y el manejo de la misma información en cuanto a direcciones, para poder actualizar los datos en los registros públicos. Contribuimos al ordenamiento de las edificaciones urbanas de nuestro distrito. Huanchac, capital humano que construye. Ser estudiante de la Universidad Andina del Cusco te hace diferente y te pone en el camino del éxito y la excelencia académica. El ciclo preuniversitario CPCPI Ordinario te abre las puertas a un mundo cada vez más competitivo. Nuestras 20 escuelas profesionales esperan por ti, porque la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Sé parte del ciclo preuniversitario CPCPI Ordinario de la UAC. Inscripciones hasta el 23 de agosto. Informe Ciudad Universitaria de La Arapa, Dirección de Admisión. Universidad Andina del Cusco. Decide bien. Decide Andina. Acuda al Instituto Integral de Medicina Complementaria y Terapia del Dolor Omionatura, pionera en tratamiento con ozonoterapia, con el Dr. Iván Tupayachi, para solucionar su problema de hernia de disco, lumbalgia y ciática, con el tratamiento más confiable, la ozonoterapia. Los vicios, traumas, sobreesfuerzo y la mala postura tiene como consecuencia que el núcleo pulposo se desgarre sobrepasando los bordes de las vértebras adyacentes, comprimiendo los nervios y provocando dolor intenso en la columna. Pero no te preocupes, nosotros solucionamos tu problema de hernia y lumbalgia con el ozono. Es un gas terapéutico y con su aplicación logramos la desinflamación de la zona dañada y por tanto desaparece el dolor del paciente. Luego el sistema inmunológico reabsorbe la hernia del núcleo pulposo y cicatriza el anillo fibroso. De esta manera, la persona vuelve a hacer su vida normal. Antes de operar su columna, consúltenos. Omionatura, 8 años de experiencia y calidad en Argentina y Perú. Urbanización José Carlos Mariátegui, E-2, teléfono 25 14 80. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Esta es la jornada informativa, como siempre, sin consignas ni autocensuras. En esta jornada pretendemos hacer que la cultura, la historia, la literatura, las artes sean una buena noticia y no solamente los asaltos, los asesinatos en los que se nutren otros medios de comunicación. Amigos televidentes, el hombre, desde que es hombre sobre la faz de la tierra hace miles y miles de años, es un hombre narrador, es un hombre cuentista. Es un hombre que le gusta oralizar todas las cosas, ¿no? Se imaginan a los primeros habitantes de la faz de la tierra, entre ellos guturizando algunas palabras, tratando de comunicarse. Esa es la primera aspiración del ser humano, comunicarse. Unas veces con las señas, las muecas, finalmente con un sonido, finalmente con palabras y luego con una semántica bastante compleja. Seín Zorrilla, huancabelicano, nacido en 1951, nunca lo voy a olvidar, con estudios de ingeniería y de pronto hoy metido en la literatura, domina muchos géneros, muchos estilos dentro del campo de la literatura. Y a eso va mi pregunta: ¿qué piensa Seín Zorrilla de sí mismo? ¿Dónde se sitúa? ¿Dónde se siente mejor? Difícil decirlo, ¿no? Pero la coyuntura actual creo que me obliga a hacer una serie, a desempeñar un rol, creo yo. Tuve la suerte en la Universidad Nacional de Ingeniería, con la formación técnica que nos dan, no científica sino técnica, de ver el mundo como algo cambiable, maleable, realizable. Y luego de eso, obviamente, ver que en el Perú, en los Andes, hay tantas cosas por hacer, no realizadas, no hechas. Pero por lo otro, yo miro con suma admiración lo que en el siglo XIX una serie de habitantes cusqueños en su mayoría buscaron un camino para el desarrollo del país. Por ejemplo, una de las grandes, en una de las crónicas... Sí, la fábrica textil. Claro. Sí. En una de las crónicas tocamos, por ejemplo, lo que es la fatalidad de la distancia. En el globo terráqueo, los pueblos que se han desarrollado más que los otros son aquellos que tienen contacto con el mar.
El mar te permite llevar tu mercancía de un punto al otro con fletes ínfimos. En nuestro territorio, al no haber mar, al no haber ni carreteras, ni haber ferrocarriles, el transporte se hacía a lomo de indio. O a lomo de mula. Mula, en el mejor de los casos, o en llamas de 25 kilos. Si cuando llegaron los españoles hubiéramos querido mandar nosotros un barquito de 50 kilos de maíz de Quillabamba, la reina, de regalo, hubiéramos requerido 2000 llamas. 2000 llamas. Más 1000 de recambio, nos hubiéramos requerido todas las llamas del imperio. Es decir, desde ese punto de vista productivo, para los productos de lujo agrarios que tenemos, no los podemos sacar por la distancia. Entonces, utilizo allí, para sustentar eso científicamente, o lo más científicamente que puedo, utilizo las teorías de un gran holandés, von Thunen, que él encontró un principio que lleva su nombre, el principio von Thunen, que la distancia del centro productivo al mercado condiciona toda la distribución de la producción. Totalmente cierto. Todo. Esa es una ley válida hasta el día de hoy. Totalmente. Porque producimos aquí en el Cusco algo e inmediatamente hay un sobreprecio. Para producir este libro, ¿de dónde viene el papel? Viene desde lejos, viene desde Chile, desde el mar, y en el trayecto hay un sobreprecio. Entonces, ahora bien, ¿eres acaso un escritor versátil que se acomoda a las circunstancias del país? Mira, cuando dices escritor, en alguna época, como tú, como muchos jóvenes, yo también creí que la escritura podía venir de un grado fuerte de inspiración. Pero por el lado de la ingeniería veía algo curioso. Nadie puede coger una guitarra y decir me voy a expresar con ella sin antes haber aprendido guitarra. Entonces, nadie puede comunicar un pensamiento o escribir algo si no tiene una iniciación en los principios clásicos de la escritura. Yo cogía una página de Cervantes y una página del Comercio y decía, ¿por qué esto es literatura y esto del comercio no lo es? ¿No es cierto? Entonces, ahí viene me replanteo muy temprano, te voy a decir seguramente a los 25 o 30 años, ¿qué cosa es escribir? ¿Cómo se escribe? Y al final llego a las conclusiones que tú has venido esbozando ya desde el comienzo, de que la unidad mínima de la comunicación es la historia. La historia, chiquita o grande o mediana, el hombre percibe, graba y almacena historias. Si no hay historia, no se almacena la data. Sí. Cuando uno va al médico y el médico le dice, a ver, cuéntame, ¿qué tienes? Le está pidiendo una historia. Cuando un abogado va al foro, tiene que contar una historia. En nuestra vida diaria, usted sale y dice, ¿sabes qué me ha pasado hoy día? A su esposa, y cuenta una historia. Claro que sí. Todo es historia. El niño que viene del colegio, papá, he jugado fútbol, he metido un gol, ¿y cómo? Exactamente. El niño le escribe. El hombre es un animal narrador. Narrador, totalmente, Sí. totalmente. Entonces eso, para situaciones más complejas, requiere estudiar bien las técnicas narrativas y luego desarrollarlas. En ese caso tú serías un dinosaurio narrador, por lo enorme, por la gran belleza que tienen los textos. Permítame leer un fragmento que había marcado. Dice de este libro que tengo a la mano, aquí nuestro gran Seín Zorrilla, los Andes emergieron de los fondos marinos, sufrieron procesos volcánicos que preñaron de metal sus entrañas. Allí hay poesía. Las tierras cultivables, se pregunta, apenas son retazos aluviales donde buscaron acomodo sus primeros habitantes. Un territorio regado por deshielos que le exhiben todo tipo de minerales y cargan de metales sus ríos y sus lagos. Ríos jóvenes que profundizan los rumbos de las cordilleras sin llegar a ser ninguno navegable. Esa descripción raya en la poesía. ¿Hay un poeta escondido, un poeta que niegas? Claro. El tema es esto, que tienes que llegar a la sensibilidad del lector. Tú coges un libro de un sociólogo o de cualquier estudiante de ciencias sociales, muchas veces te caen las primeras páginas, no saben escribir. Hoy en día, tú coges cualquier libro sobre Obama o sobre la guerra del Golfo, de un cronista norteamericano, de un periodista cronista, al concluir sus estudios de periodismo, ha tenido que asistir a un curso de escritura no creativa. Y es de cajón. Si es que no has sucedido un curso de escritura no creativa, o creativa también, no vas a saber cómo vehiculizar y armar. Ficción y realidad, periodismo y literatura. Exactamente, no va a poder armar su producto a entregar. Los grandes literatos extraen sus historias del periodismo cotidiano y vulgar, plebeyo, según algunos. Sí, entonces tras de esto te diré que no sé si venga el caso, pero te lo digo.
Obviamente que hay un narrador que debe tener sus 40 o 50 años de práctica narrativa, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, un momento es, ¿y qué hago con eso? Pues, ¿qué hago con eso? Alimento mis conclusiones, mis deducciones acerca de mi país y lo pongo. Y obviamente, después de recorrer las diversas disciplinas en las que me gusta leer, encuentro de que se requiere hacer un retrabajo en la mentalidad política de la gente. Entonces, este es un breviario de escasas páginas, pero venimos trabajando a la fecha. Pero es del año pasado, ¿no? La ampliación, exactamente. Es del año pasado. El desarrollo que el lleva tanto como que esta 400 crónica es de este año. De este año. Y hay unos saltos, hay unos saltos. ¿Cómo explicas esos saltos? ¿Qué está pasando en la psicología, en el ser literario de Saín Zorrilla? Todos estos temas se dan simultáneamente. Entonces, según el humor o según las circunstancias, voy tomando y desarrollándolos. Por ejemplo, esta mañana, estos días que estaba en el Cusco, estoy leyendo todo lo referido a Carlos V y los gobiernos europeos. Obviamente, yo mismo me pregunto y digo, ¿en qué momento esto no va a servir? Y curiosamente, sí sirve. Y me halaga mucho cuando hay lectores que leen y estoy seguro que son semillas que voy sembrando y que van a... De acuerdo a su situación, a su visión y a su formación, van a salir otros productos por allí. ¿Admites que también eres un poeta? Puede ser. Debo tener una visión poética de las cosas, pero entendido no creo ser un poeta No como lírico. una versificación, no como la poesía, estrictamente poesía. Sino detrás hay metáforas, hay figuras, la auténtica poesía. hay una belleza descriptiva muy hermosa. Yo cuando estaba estudiando ingeniería, conocí a un señor que en los bares de Lima le gustaba ingresar y recitar un poema que decía: generaciones van, generaciones vienen, y otras son polvo desde el tiempo de los abuelos. Los dioses que manifestaron hoy reposan en sus pirámides, igualmente aquellos que un día los adoraron. Oye, eso me marcó. Dice, ¿cómo puede ser que un conjunto tan breve de palabras puede exponer toda la historia de la humanidad? Y para terminar, ¿por qué le haces esta apología a Toledo, a ese miserable que empezó la destrucción de nuestro imperio? Mira tú, la reacción frente a Toledo es curiosa, es casi de rechazo muy fuerte en Cusco, y tiene toda razón. Sí. Es el primero que luego de es el quinto virrey, luego de la llegada de los españoles, logra hacer entender qué es este territorio. Y una cosa terrible en él es darse cuenta de que solamente no se podía enviar ningún producto a los mercados del mundo. El único producto que se podía enviar era plata, mineral de plata. Entonces, ¿qué hace? Para poder trabajar los de baja ley, funda Huancavelica. Hace traer mercurio de Huancavelica acá al Cusco para probar cómo funciona la amalgamación en altura. Por otro lado, España, luego de que puso sus pies en América, tenía un cargo de conciencia. Primero consideró España que había descubierto un continente. Habló con el Papa, que era la fuente de legalidad, y el Papa le dijo, de este meridiano para allá es tuyo, y de aquí de Portugal. Entonces el Papa le dijo, esto es tuyo. Pero los grandes humanistas de esa época, Erasmo, Vitoria, Lagasca, salieron con otro planteamiento. Aquí no se ha descubierto nada, todo estuvo siempre descubierto. Si hubieron habitantes allá, ustedes no han descubierto nada. Al rey decirle eso al Papa. Entonces los monarcas salieron y dijeron, pero eso nos ha dicho el Papa, eso dice el Papa, hablen con él. Vitoria salió a decir, ningún hombre es superior a otro, negando la jerarquía del Papa. Dios mío. No, ningún hombre es superior a otro. A ese pudieron matarlo. Lógico. Y lo otro que dijeron los humanistas de esa época, que no se quedaron callados, dijeron, todos los terrenos ocupados por los indios son de ellos. Usted no tiene ningún derecho a quitárselo. Entonces vino Toledo con esa preocupación. ¿Esto es nuestro, no es español o no es español? ¿Qué es? ¿De quién es? ¿A quién le pertenece? Y hace una encuesta. Lleva varios cronistas que trabajan para él. Hace una encuesta en Jauja, la otra le hace, creo que es Gandahuaylas, y la tercera acá en el Cusco, donde preguntan las mismas preguntas a los curacas más viejos. ¿Quién vivió acá? ¿De quién era esto? ¿Desde cuándo? ¿Los incas lo tuvieron siempre o no? Para querer demostrar de que esto no era de los incas, que los incas habían sido invasores, no refiriéndome al Cusco, a las zonas periféricas, que habían sido invasores y por tanto no tenían ningún derecho, y por tanto el derecho les asistía a los españoles. No le funcionó.
Pero hizo eso. Fracasó en el intento. Y bueno, si hay algo que reconocerle a Toledo, el virrey, es que recorrió el Perú, a diferencia de otros que estaban apoltronados. 5 años. Claro. El único que recorrió el Perú. Pero hizo otra cosa terrible también, que vale la pena ver. El Perú, o las montañas del Perú, por esa época, estaban llenas de habitantes. ¿El hombre a dónde se va? ¿Dónde vive un hombre, un campesino? Donde tenga un lugar donde cultivar, donde pueda pastorear, donde haya agua y las fuentes de combustible estén cercanas. Cierto. Ahí se instala. Cierto. Pero a ese hombre que está desperdigado por toda la cordillera, ¿cómo le pides el tributo y cómo lo catequizas? Obligaron a hacer reducciones, que ya lo habían hecho en España y lo habían hecho en México. Obligaron a hacer reducciones. Me bajan todos y se instalan en este pueblo. El 95% de pueblitos de las serranías son reducciones indígenas. Entonces los juntó, pero desorganizó la economía, la vida religiosa, y lo desorganizó con las famosas reducciones. Y lo otro, ¿quién iba a trabajar las minas? Vio que el único destino era la mina. Sí, sí. Organizó la mita minera. A partir de ahí se describe el Perú como país minero, ¿no? Sí, la con mita una minera. vocación. Exactamente. El asunto es cómo llevamos la minería, porque hasta ahora todas las empresas mineras en el país, todas las aventuras mineras en el país han sido un fracaso, destrucción. La que nosotros tenemos más cerca, que ahora es de Glencore en Espinar, más de 100 personas contaminadas con metales pesados. Y sin embargo ahí en el subsuelo tenemos oro, cobre, molibdeno, tenemos metales preciosos, hasta uranio tenemos en el país. ¿Cuál crees que sea el destino del Perú en los próximos años en esta disyuntiva agro-minería? Ok. Como decimos, los Andes emergen de los mares cargados de minerales, como ninguna cordillera en el mundo, como ninguna en el mundo. Somos segundos productores de plata en el mundo hace años. Segundos productores de plata. Sí. En cobre creo que somos tercero o cuarto. Lo dices en el libro. En oro estamos quintos, ¿no es cierto? Por un lado, a veces se dice, la mina está allá, pero a mí no me ayuda en nada, yo no disfruto. No es tanto así. Cuando se funda Potosí, cuando Potosí empieza a producir, Cusco tuvo que multiplicar por 10 su producción de coca. Sí. El maíz igual. Arequipa tuvo que sembrar cebollas y rocotos para abastecer. Chile exportó cebo a Potosí, cebo para iluminar la ciudad, y la mina que consumía 2 veces más cebo que la Lo que quieres decir es que la minería dinamiza la economía. Dinamiza totalmente. Muy bien, entonces tenemos un destino minero. Pero acá viene lo otro, que yo espero que se desarrolle en futuros trabajos y que se meta en la cabeza del lector. Es que esta minería así, no. Exacto. O sea, tenemos que ser país agrícola, porque tenemos el maíz más rico del mundo, 5.000 especies de papa, tenemos todo. Somos agrarios, pero para nuestro consumo mayormente. Así es. Pero para tener ingresos necesitamos minería, pero no esta minería. Te voy a decir que hasta la Segunda Guerra Mundial, en el mundo, el mineral se extraía por orificios profundos y con orificios chiquitos y con cuidado. En el año 40, los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, se desarrollan los grandes equipos de movimiento de tierras y cambia la tecnología a tajo abierto para podernos comernos todo. Más rápidamente. Más rápidamente. Sí. Entonces lo que nosotros decimos ahora es, momentito, no te comas todo. Cómete pues el 80%, pero no me toques la superficie. Déjame un casco de 100 o 200 metros, lo que la técnica diga, haz un orificio y adentro, bajo tierra. Los minerales más ricos están a 2.000 y 3.000 metros de profundidad. Entonces baja ahí y ahí saca. Y la superficie ni me la toques. Excelente. Ponme geranios y ponme piscigranjas, pues no me lo toques. Y los dos nos llevamos bien. Porque hay un principio básico universal. Ningún sector tiene el derecho a desarrollarse maltratando a otro. Sea quien fuera. Totalmente. Entonces no puede haber una minería que se vaya, que destruya, que contamine el ambiente, y que se vaya que envenene a la gente, Chayoahuacho, y que destruya la superficie y que le dé indemnización a la gente y que la lleve a un edificio, mismo Virón y Toledo. Lo que ha pasado con tu tierra, Huancavelica, Cerro de Pasco, he visto fotografías de Cerro de Pasco, son realmente dramáticas. Exactamente. No quisiera vivir en Cerro de Entonces Pasco. lo que se va a tener que hacerse con la minería es llegarse a eso. Ellos tienen que aceptar que van a sacar el mineral, que lo saquen. Altamente tecnificado. Exactamente. Que no saquen el 100%, que saquen el 80%. Que cueste más. Y si alguien dice, es que si yo hago eso, un orificio y trabajo adentro, económicamente no me da, lástima, señor. Ese es problema tuyo. Lógico. Claro. Cierra la mina. Perfecto. Sencillamente no hay licencia para eso. Querido Seín, ¿cuánto tiempo más te quedas en Cusco?
Pienso que esta noche presentamos en el Museo del Café. ¿Este se va a presentar? Esta noche se presenta. Esperamos contar con tu presencia y con la gracias. de tu audiencia. ¿Dónde va a ser la presentación? ¿En La Dragona? El Museo del Café. Museo del Café. ¿A qué hora? En la primera planta, 6 de la tarde. 6 de la tarde y café garantizado para todos los asistentes, me imagino. Así es, vino. Va a ser una maravilla. Y preguntas para absorber las todas que se presenten. Muchísimas gracias. Pero tómalo en cuenta también, ¿no? Y te agradezco para decir a todos de que no es una estación de arribo, no es decir llegué acá, sencillamente es una pascana. Es decir, mi conocimiento llegó hasta acá, a ustedes les corresponde ahora hacer lo suyo y seguir desarrollando, no tenemos otra forma. Yo lo único que quisiera pedirte es que vuelvas al Cusco con más frecuencia. Lo voy a hacer. Para trabajar, para discutir, para analizar, para dar conferencias. Yo creo que la juventud necesita de este tipo de literatura, que no es la literatura del regodeo, sino es una literatura que nos ayuda a entender los problemas de nuestra patria y probablemente atisbar sus soluciones. Sí, ha sido un honor conocerte. Para mí el gusto. Bienvenido al Cusco. Para mí el gusto y conocer a un cusqueño de tu calibre. Muchas gracias. Mil gracias. Amigos, marchamos a una pausa comercial. Ya está don Armando Valenzuela, que nos trae una teoría, una hipótesis muy interesante. Ustedes han escuchado hablar de esas piedras gigantes que están en las islas de Pascua. Pues allí hay cosas muy interesantes que asocian estos restos arqueológicos chilenos con la cultura inca. ¿Es posible que los incas hayan llegado hasta las Islas Pascuas para hacer esos gigantescos monolitos? Don Armando Valenzuela se ocupa precisamente del tema en este muy interesante artículo.